¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este programa de Chequeo General. Hoy vamos a hablar de dos temas de mucha actualidad. Por un lado vamos a hablar de la salud mental. ¿Quién tiene salud mental? ¿Quién puede decir hoy que está sano y sano de la cabeza, ¿no? Con los medios de comunicación que nos bombardean, con el estilo de vida que tenemos, que nos lleva muchas veces a situaciones hoy de pánico. Siempre habrá sido el pánico la forma de expresarse de la angustia. Digamos, de esto vamos a hablar con un especialista, con un psiquiatra, un jefe de un servicio de psiquiatría de un hospital público. Y por otro lado vamos a hablar de diabetes. Ustedes saben que a nosotros nos interesa hablar de los temas y de las enfermedades que les importa a ustedes. Digamos, las enfermedades más comunes, las más peligrosas, las silenciosas, y una de ellas es la diabetes. Así que en la segunda parte vamos a hablar con una médica diabetóloga del Hospital Posadas. Vamos a la apertura y empezamos con Chequeo General. Bueno, Luis Jiménez, médico psiquiatra, jefe de psiquiatría del Hospital Pirovano, un hospital público, gratuito, de la Ciudad de Buenos Aires. Un nuevo servicio, ¿no? de psiquiatría, digamos, muy buenas condiciones. Bueno, pero voy a ir al inicio de la entrevista, de lo que a mí me preocupa. Yo creo que la locura, que los seres humanos y la locura, la salud mental, tiene que ver con el movimiento, con el momento histórico de cada época, digamos, ¿no? Yo no creo que hoy un psicótico de hoy haga la misma psicosis que un psicótico del siglo pasado, del año 40 o del año 20. Creo que los momentos históricos de alguna forma determinan también la salud mental y los padecimientos mentales también. Yo quería hablar con vos de ese tema. Digamos, vos en tu práctica habitual como psiquiatra, ¿ves un cambio o una modificación o se van transfiriendo los momentos históricos a cómo nosotros respondemos con nuestra psiquis? Bueno, el tema es delicado, complejo y hay diferentes debates y diferentes opiniones acerca de esta cuestión. Mi impresión, por lo que uno ve en la experiencia cotidiana, más lo que uno va viendo a través de su historia profesional y su recorrido, exactamente, digamos, las patologías o las formas de presentación de los trastornos clínicos ha ido cambiando. Es fácil de comprobar en cuanto a los motivos de consulta que han aumentado, por ejemplo, los famosos trastornos de pánico, las depresiones, los trastornos de ansiedad en general, han ido incrementándose y han adquirido una magnitud muy grande, ¿no? Magnitud si lo vemos desde el punto de vista, por ejemplo, de la salud pública, como concepto de salud pública. Magnitud y complejidad. Entonces, las depresiones ahora tienen otros componentes que antes no tenían. Por ejemplo, por ejemplo, la cuestión esta del entorno o el contexto histórico-cultural en el cual el paciente está inserto, en el cual todos nosotros estamos insertos. Hay un contexto histórico-cultural bastante estudiado desde la sociología, desde la antropología, y creo que son disciplinas que tiene que incorporar y está incorporando la psiquiatría y el campo de la salud mental para entender por qué, por ejemplo, hay tantas recaídas en las depresiones. Antes, hace 20 años atrás, las depresiones, no quiero acá ahondar en los diferentes tipos de depresiones, pero tenían una evolución más o menos conocida. Ahora eso se ha modificado. Hay más recaídas, más recurrencias, menos impacto de los tratamientos farmacológicos. Menos impacto vamos a repetir eso lentamente para poder analizarlo. Sí. Menos impacto de los tratamientos farmacológicos. Quiere decir que los antidepresivos tienen menos efecto o los antidepresivos se usan más o los antidepresivos se usan menos. Un poco de cada cosa. O sea, por un lado, lo que se ve es que si el impacto hasta hace unos años atrás, el impacto favorable en el sentido de la mejor recuperación de los pacientes con el tratamiento farmacológico, podía estar en los diferentes papers que hay entre un 60-70%, ahora eso ha disminuido y el beneficio que se logra más o menos está en un 50%. Ahí... Te hago una preguntita, discúlpame que te va, porque es muy interesante el tema. Fundamental. Digamos, yo observo
y vengo observando hace tiempo desde la salud pública, que hay un incremento en la medicalización de antidepresivos. Justamente uno de los medicamentos que más que ha elevado la facturación son los antidepresivos y los ansiolíticos, y un tipo de ansiolítico que ha roto el mercado y que todo el mundo habla casi como un genérico en una marca comercial, que es el clonazepam, que es la droga, digamos, no como antidepresivo, sino como antipánico. ¿No hay un exceso de medicalización con respecto a la depresión? Si uno ve las cifras de los porcentajes dentro del gasto de salud en general, el gasto en medicamentos en la Argentina creo que está en un 30-32%. 32%. Es altísimo comparado con otros sistemas de salud, que el gasto en medicamentos está en un 17-18%, creo que como mucho. Efectivamente, yo creo que hay un exceso de, llamémosle, medicalización, de uso de los psicofármacos, y en dos grandes ciudades, qué interesante, que son París y Buenos Aires. Pero siempre quisimos ser como París, no bueno, siempre lado, hay un sector de la ciudad de Buenos Aires que piensa que está en París. Por ese lado vamos igual. Sí, en eso, bueno, la pregunta era, ¿qué está pasando, qué está interviniendo para que ocurran estas cosas? Que se estudian desde el punto de vista de una ciencia llamada epidemiología. Son varios. El fenómeno tiene una multideterminación, pero una fundamental es cómo están las sociedades actuales, cómo está una sociedad o diferentes grupos sociales dentro de una ciudad difícil, complicada para vivir como Buenos Aires, u otro tipo de ciudades cosmopolitas de otros lugares del mundo. El estrés permanente, los diferentes traumatismos que estamos sufriendo permanentemente, y que a su vez, si uno hace un rastreo histórico, en la Argentina han ocurrido diferentes etapas traumáticas en la historia, ¿no es cierto? Históricas. La dictadura, por ejemplo, la dictadura militar. La dictadura, todos los efectos del terror de Estado, que no tiene solamente efectos sobre aquellos que lo padecieron directamente, ni aún solamente sobre la familia, sino sobre toda la sociedad. Pero eso queda como en un estado latente, en un estado, digamos, que no se manifiesta clínicamente, pero sí deja una vulnerabilidad. Ese es otro concepto central, el tema de la vulnerabilidad, que está muy estudiado desde el punto de vista de la neuroplasticidad, cómo el cerebro reacciona ante factores traumáticos inmediatos o mediatos que se van acumulando y deja sectores del cerebro que son más frágiles. Cuando entonces, en la vida actual, en el momento actual, el paciente o la persona sufre determinados eventos, ya tiene una vulnerabilidad previa. Se tienen como una cicatriz hecha. Ahí abajo, hay una herida. Puede ser una cicatriz o puede ser algo que no terminó de cicatrizarse y entonces quedan como duelos o vacíos permanentes que nunca terminan de llenarse, digamos, en el sentido de adquirir más salud mental. Ese es otro tema que a mí me interesa mucho para entender por qué los traumas actuales y los traumatismos que se han ido acumulando históricamente a nivel... Cuando vos decís traumas actuales, ¿a qué te referís? Por ejemplo, y ya que estamos en un medio de comunicación, es un tema a pensar mucho cómo puede impactar sobre cerebros, sobre sujetos y subjetividades ya frágiles o vulnerables el hecho de que, por ejemplo, repitan permanentemente un hecho de violencia, un hecho delictivo, que evidentemente ocurre en la realidad, pero que si no tenemos en cuenta que esa repetición produce un efecto retraumatizante permanente y que ese efecto retraumatizante después puede, y vemos que así ocurre, lleva a la producción de determinadas patologías, como son los trastornos de ansiedad o las depresiones, habría que ponerse a pensar cómo podemos hacer para que haya quizás una especie de autorregulación para ver de qué manera se transmiten las noticias, las novedades, la información. ¿Vos pensás que de alguna forma esta historia nuestra argentina, digamos, ¿no?, de la dictadura, los traumas, toda la sucesión de dictaduras que hemos tenido hasta el advenimiento de la democracia, ha producido, digamos, sociológicamente en nosotros como sociedad, como pueblo, digamos, una marca que tenemos mayor predisposición a los ataques de pánico? Por ejemplo, con respecto al mundo, ¿cómo la Argentina tiene, hay una estadística que pueda decirse que en la Argentina son más frecuentes los ataques de pánico que en
que en otros países? Hace muy poco, todavía no está publicado, se ha terminado un estudio muy importante, pero las cifras con las cuales nos manejamos son todavía, digamos, no actualizadas. Lo que uno sí puede ver empíricamente a través de los pacientes, de la historia que nos cuentan, es que esos hechos traumáticos que han ocurrido, por ejemplo, de pacientes que son familiares o son de amigos, que han tenido algún tipo de trauma, digamos, o por el terrorismo de Estado, u otro tipo de trauma. Un fenómeno importantísimo, el tema de la guerra de Malvinas y todo lo que eso impactó, no solamente sobre los muchachos que fueron a combatir a las islas, sino sobre toda la sociedad. Pero ahí tenemos un fenómeno muy interesante, que es cómo se silenció. Recordamos todo que cuando volvieron los muchachos de Malvinas, todo eso fue silenciado, fue ocultado. Eso dificulta la elaboración del problema. Por eso, tantos suicidios hubo de los muchachos durante los años posteriores, porque vieron que hubo un silencio, que no se habló del tema, que no se les permitía a ellos hablar del tema, que no se los recibió o no se los acogió como correspondía. Y ahí viene el tema fundamental, que es el tema de las políticas públicas. Cuando tenemos sectores de la población muy vulnerables, que vemos que la patología mental aumenta, como te decía antes, el concepto de magnitud como problema de salud pública es tan enorme que si no tenemos políticas públicas de salud mental, es muy difícil que tengamos buenos indicadores de salud mental. Bueno, muchísimas gracias. Vimos por primera vez, digamos, el impacto de la historia en las patologías o en los padecimientos mentales. Digamos, cómo los momentos históricos determinan de alguna forma la aparición de ciertos padecimientos mentales y cómo se manifiestan esos padecimientos. Así que vamos a seguir hablando de este tema porque la salud mental, yo creo, y más lo que vivimos en ciudades, yo creo que el sistema capitalista es un sistema muy cruel con la cabeza de los seres humanos y que nosotros somos muy vulnerables al consumismo, muy vulnerables a un capitalismo muy duro, a un estilo de vida que nos afecta de alguna forma directa o indirectamente, por eso el pánico, por eso la depresión, por no poder cumplir con ciertos estándares que los medios muchas veces favorecen a exigirnos y a tensionarnos. Así que, Luis, muchísimas gracias, vamos a seguir hablando del tema y muchas gracias por estar acá en Chequeo General. Bueno, gracias por la invitación y sí, podemos seguir porque son temas fundamentales para seguir desarrollando. Bueno, vimos la primera parte de nuestro programa de hoy, el tema de la salud mental. Ahora vamos a un corte y seguimos con la diabetes. Bueno, como les decía, nuestra segunda nota del día de hoy, la diabetes. Ya hemos hablado de la diabetes. A mí me parece que son de esas enfermedades tan comunes en la Argentina y en el mundo, que ameritan que se hable para la gente, para que la gente escuche, para que la gente entienda, y no como muchas veces hacemos los médicos o los trabajadores de la salud, que hablamos para nosotros mismos o para colegas. Así que elegí entrevistar en este caso nuevamente a la doctora Gabriela Carro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muchas gracias. No, por favor, médica diabetóloga del Hospital Posadas, que ya estuvimos hablando del pie diabético, de un aspecto en particular, una complicación de la diabetes, pero vamos a hablar de la diabetes en general, ¿no? ¿Por qué los seres humanos podemos llegar a padecer diabetes? Bueno, hay varios factores que predisponen a la aparición de diabetes. Uno de ellos es un factor genético que ya viene con nosotros en nuestro ADN, y otros factores que son modificables son principalmente el sedentarismo, o sea, la falta de actividad física, la obesidad, que está aumentando en todas partes del mundo, el tabaquismo también predispone a la diabetes, y la mala alimentación. ¿Sí? Básicamente esos factores son modificables y sobre eso tenemos que actuar desde la salud para poder evitar que siga creciendo la epidemia de diabetes. La evolución del hombre a lo largo de su historia, digamos, la diabetes es una enfermedad del siglo pasado, del siglo anterior. ¿Hay un momento determinado que
se dijo, bueno, esta gente se está muriendo de diabetes. Bueno, la diabetes está descrita hace millones de años. Millones de años. Sí, desde el papiro de Eber se llama, que es una de las primeras manifestaciones de la enfermedad, donde se describió la enfermedad. Pero con el crecimiento de la población, con la urbanización y con el aumento de la obesidad, sobre todo en las últimas décadas, ha aumentado muchísimo la aparición de la diabetes. Y es una enfermedad relacionada con la urbanización. ¿Por qué? Nuestros antepasados, digamos, para lograr conseguir comida cuando eran nómades, tenían que caminar un montón de kilómetros, conseguían comida cada 2 o 3 días para alimentarse, y esa energía que consumían la guardaban y generaban lo que se llama insulinoresistencia para poder atesorar, digamos, esa energía. Entonces después caminaban un montón de kilómetros más y gastaban esa energía. Actualmente, como uno se maneja con el auto, pide delivery, sube por escaleras mecánicas, se queda mirando televisión en vez de ir a hacer algún deporte, el consumo de la energía es más alto que lo que uno también gasta. Además de que los alimentos tienen más contenidos de grasa, sobre todo los elaborados por la industria. Claro. Entonces, bueno, al gastar menos de lo que uno consume, aparece la obesidad, y la obesidad conlleva un aumento de la diabetes, ¿sí? Te voy a hacer preguntas así que se hacen nuestros televidentes seguramente. ¿Para ser diabético hay que ser gordo? ¿No puede ser una persona flaca y diabética? La diabetes más prevalente, que es el 90% de los pacientes diabéticos, son diabéticos tipo 2. ¿Sí? Eso es genético y está muy relacionado con la obesidad. En la mayor parte de los pacientes hay obesidad relacionada con la diabetes. ¿Todos podemos ser diabéticos, aunque no haya ningún familiar diabético en la familia? Vaya la redundancia, aunque no tengamos parientes, aunque no haya antecedentes familiares, cualquiera puede... Sí, la diabetes tipo 1, por ejemplo, que le aparece en pacientes más jóvenes, en chicos, en pacientes delgados, y que se relaciona con un componente inmunológico, o sea que los anticuerpos de uno reaccionan contra su propio páncreas. Aparecen en pacientes que habitualmente no tienen antecedentes familiares o pueden no tenerlos, y sí pueden tener otras enfermedades inmunológicas como el hipotiroidismo o enfermedad celíaca. La diabetes tipo 2, que es el 90% de los casos de diabetes, sí se relaciona con antecedentes familiares en la mayoría de los casos. Sí. Por ejemplo, te voy a hacer una pregunta que a mí en lo particular me interesa, digamos. Los recién nacidos de alto peso, cuando la mamá tuvo diabetes gestacional y tiene un recién nacido de más de 4 kilos, sí. ¿Ese alto peso indica que ese niño en la evolución o niña en su evolución pueda tener más predisposición a la diabetes o algún tipo de alteración de los lípidos? Sí, tanto bajo peso como alto peso, y sobre todo en pacientes, en hijos de madres que tuvieron diabetes gestacional, en los dos casos tienen mayor predisposición a tener diabetes en el futuro. Sí. Ajá, mirá. Sobre todo las madres también. No, lo pregunto, le digo a mis televidentes, lo pregunto porque yo nací con 4,5 kilos, digamos, así que me preocupa. Fue un lapsus de una pregunta personal, una consulta personal a la doctora. ¿Probablemente su mamá es diabética? Sí, mi mamá era diabética, sí. Claro. Sí. ¿Y cómo podemos hacer para, por ejemplo, yo, que hago ejercicio, tengo un muy leve sobrepeso, si lo tengo, digamos. No lo pesé yo. No, me están diciendo cosas horribles acá, que me dicen que soy un gordito, pero no soy tan gordito, corro, hago ejercicio, como bastante sano, me controlo y tengo la glucemia normal, digamos. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué más tengo que hacer para no ser diabético a los 60 años, por ejemplo? Y la parte de genética no se puede modificar, como ya dijimos, pero después la parte de ejercicio, que está muy bien, generalmente son 3 veces por semana al menos, durante 30 minutos o más de ejercicio aeróbico, que se puede además complementar con algo de peso liviano en músculos grandes. Ese es el mejor ejercicio para prevenir la aparición de diabetes, y es lo que realmente está demostrado que previene la aparición en pacientes. Eso, digamos, que sí, susceptibles. hacer pesas, digamos, musculación. Sí, musculación y ejercicio aeróbico. Y después, sí, comer sano, por supuesto, ¿no? Eso es lo que decimos de comer sano, es aumentar el consumo de frutas, de verduras, que sea por lo menos la mitad del plato siempre y en todos los casos de ensalada o alguna verdura cocida. Y después una parte chica de proteínas y una parte chica también de hidratos de carbono en el plato, que hidratos de carbono son la papa, el arroz, el pan, las legumbres. Y siempre acompañar con frutas en el postre y agua, ¿sí? Y tratar de comer lo más sano posible, de no comer muchas golosinas ni demasiadas cosas de panadería. Supongamos la realidad. Voy a suponer la realidad mía, que me cuesta mucho, digamos, me aburre mucho correr, me aburre mucho comer sano. Todo lo que hay que hacer me aburre, digamos.
Doctora, le confieso que vamos a hacer un roleplay, que soy un paciente. Bueno. Que le digo, mire, la verdad que todo lo que usted me dice que haga, a mí me cuesta mucho. La verdad que salir a correr, en la cinta me siento un hámster, porque Bien. es el efecto hámster. Sí, yo también. Ir a correr por la ciudad, digamos, no me gusta, mucho bocina, tránsito. No tengo tiempo, laburo mucho, llego cansado. Comer como lo que puedo. La verdad que cuando me invitan a un asado, uno no puede estar haciendo asados de verduras, como dice mi amigo, y lo respeto mucho, Cormillot, que plantea un asado de verduras. Si uno va a comer un asado, una molleja se come, se clava un bife de chorizo, ¿cómo se hace Pero para...? es el antirreportaje. No, ¿Qué bueno, pasa? pero es la realidad mía, digamos, la realidad mía y seguramente de muchos argentinos. ¿Qué puedo hacer para...? ¿Hay algo que... Algunas ¿Qué cosas. me En puede primer decir lugar, para convencer? Convénzame, doctora, que sea en primer sano. lugar, la actividad física es parte del tratamiento, ¿sí? A la mayoría de los pacientes tampoco les gusta ni tomar pastillas, ni ponerse inyecciones, ni nada de eso. O sea, gustar o no gustar es parte del tratamiento. Igualmente, así todo, yo lo que recomiendo es que busquen alguna actividad que les guste hacer, ¿sí? A mí me gusta bailar, por ejemplo. Bueno, bailar es una buena Soy actividad. un gran bailarín de bachata. Perfecto. Digamos, El baile de bachata es una actividad física La importante. bachata y el cuarteto. En cuarteto creo que soy, no sé si soy el uno, pero acá he bailado cuarteto. No lo voy a invitar a usted porque no me ponen música, pero bailo cuarteto, soy un grosso. O sea que puedo bailar está bien. Sí, bailar está bien. O hacer algún deporte, a veces los deportes de pelota, que son mucho más divertidos que ir a correr o ir a hacer cinta. Sí, el problema es que hay que buscar un montón de gente. El problema, yo le digo todos los problemas, yo soy Es el paciente ideal. No, soy el paciente que le dice la verdad. Porque muchos pacientes a los médicos nos dicen, sí, después, pobre gente, o no lo quiere hacer o no lo hace. Porque armar un partido, jugar al fútbol. Yo cuando era chico, más joven de lo que uno es, jugaba al fútbol, pero porque conseguíamos 10 personas para jugar. A esta altura de mi vida, conseguir 10 hombres mayores que puedan venir a jugar al fútbol. Es una excusa. Yo juego al fútbol, por ejemplo. A mí me gusta jugar al fútbol y elegí como actividad jugar al fútbol. Entonces cada uno que elija una actividad que, por ejemplo, les guste hacer para no aburrirse y para no poner cualquier excusa. Después llueve, hace frío, hace calor, entonces no van nunca a hacer nada. O por ahí incorporarlo a la actividad. Si se toman el colectivo, bajarse un poquito antes para caminar un poco más, algunas cuadras más. Y bueno, y comer sano también es importante para prevenir la diabetes. Supongamos, finalmente, ¿no? Le voy a hacer la última pregunta, sí. Supongamos que fatalmente, termino teniendo, digo fatalmente te comienza no por fatalidad, sino por inexorablemente termino teniendo diabetes, ¿no? Llego, me empieza a dar más de 2 gramos, ¿no? Me hace una prueba oral, me dice, mire, usted tiene diabetes tipo 2, ¿qué me dice? El tratamiento con respecto a dieta y ejercicio es el mismo y hay medicación. Lo que hay que tratar es de controlar la enfermedad para que no cause daños posteriores, ¿sí? O sea, tratar de mantener la glucemia lo más cercano a lo normal posible para que después no genere otras alteraciones en el organismo. Hay medicación, hay mucha medicación. Últimamente, en las últimas décadas, han surgido muchos fármacos, así que no hay ninguna excusa para que esté mal controlado. Bueno, doctora, muchísimas gracias. A veces la tuteo, a veces la trato de usted, pero a veces me pongo en el rol de paciente. Claro. Y me inspiro como paciente. Muchísimas gracias. No, te hice las preguntas que nos pasan a los humanos, a los humanos cuando vamos al médico y que nos dicen que tenés que hacer todo eso y la verdad que resulta difícil. A veces es difícil, sí. Bueno, estuvimos con la doctora Carro, diabetóloga del Hospital Posadas. Vimos en la primera parte el tema de la salud mental, cómo en cada momento histórico influye en las distintas patologías, en las distintas expresiones de los padecimientos mentales. Fue un programa muy interesante de Chequeo General. Nos vemos la próxima semana. Chao.